¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Seguimos platicando sobre los trabajos derivados del coloquio Educación, Patrimonio e Interculturalidad organizado en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y el día de hoy estaremos escuchando la experiencia respecto de la creación del libro Destinos, etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo, a cargo de la doctora Eva Garrido Izaguirre y la doctora Amalia Ramírez Garayzar. También tendremos la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Capoeira, Semanario de la UIM, Nudos para trenzar el tejido social y Voces y Visiones. Así que quédense con nosotros. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como hemos presentado a lo largo de estas emisiones, el trabajo de las universidades interculturales radica y abarca diferentes horizontes de construcción, de recuperación, de difusión del conocimiento, y una de las mejores maneras de realizar esto, por lo menos para el quehacer universitario, es a través de la construcción, de la creación, de la edición de materiales de difusión, como pueden ser los libros, que es precisamente el caso del libro Destinos, etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo. Dentro del coloquio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se tuvo la oportunidad de escuchar parte de las experiencias que implicaron la construcción de este libro, que versa sobre los oficios tradicionales, precisamente algunos de los oficios tradicionales del pueblo purépecha que se encuentran en riesgo de desaparición, dadas diferentes condiciones que pueden ir desde el abandono de estas prácticas por la carencia de los recursos para poder llevarlas a cabo, hasta el desinterés de las familias por seguir produciendo algunas de estas materias, algunos de estos elementos tradicionales y característicos también de la cultura purépecha. Así es, Edwin, un aspecto que a mí me maravilla cuando se habla de las investigaciones, por supuesto es, digamos, el producto final, el producto terminado, en este caso un libro. Sin embargo, a mí me interesa mucho hacer hincapié en el proceso de recuperación de estos saberes, un proceso que pues nos puede llevar literalmente años de vida para registrar, recuperar, preguntar, dialogar con las personas que están a cargo de la elaboración de estos oficios. Y esa, por supuesto, no es una tarea sencilla, requiere paciencia, requiere también, como lo has dicho, interés de las personas involucradas, y también implica respeto hacia a quien no está interesado en participar o simplemente pues no consiente el que se dé a conocer su oficio o el proceso de elaboración para esa pieza artesanal. Así que pues sin duda es un tema que nos orienta a diferentes aristas, perspectivas, quehaceres, no solo al interior de las instituciones educativas, sino por supuesto en el quehacer vivo, en las comunidades. Pues vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir, para dar paso precisamente a que nos comenten un poco, a escuchar la experiencia de presentación del libro Destinos, etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. El mito del desarrollo. ¿Por qué un mito? Pues porque nos han convencido que debemos desarrollarnos como países y como sociedades, porque aparentemente hay otros que están más avanzados y desarrollados, y por lo tanto hay otros países que están más atrás o más atrasados. De hecho, cuando se empezó a hablar del desarrollo,
se mencionaba a los países subdesarrollados, o sea, por debajo de otros. Pero luego, para ser políticamente correctos, se corrigió y ahora se habla de países en vías de desarrollo. Vamos al origen de la idea del desarrollo. Esa idea que surgió a mediados del siglo XX, cuando los estrategas que planifican el orden del mundo decidieron, después de la Segunda Guerra Mundial, reorganizar el sistema económico trazando políticas de desarrollo que planteaban la necesidad de impulsar el progreso de los estados. Vamos por partes. El progreso venía desde antes, con el discurso colonizador que plantea la necesidad de avanzar, de ir hacia adelante, de progresar linealmente hacia un futuro mejor, como cuando el hombre blanco le dice al jefe Seattle que es necesario comprar su tierra para construir el ferrocarril, porque va a llegar el progreso. Y para eso debe pasar por el hábitat del búfalo, por los cementerios, por las zonas ancestrales, para llevar el avance de la colonización hacia esas tierras. Si no conoces la carta del jefe Seattle, te la recomiendo. Volviendo al tema del desarrollo, esta idea o invención, como dirían algunos de sus críticos, se basa en el crecimiento de la economía de los países o regiones. Y este crecimiento debía y debe ser básicamente económico. Es decir, el desarrollo se basa en el crecimiento de la economía. Y ahí empieza el problema, que aún no está resuelto ni se resolverá hasta que se cambie el paradigma. Porque el crecimiento económico se basa en la producción y esta a su vez se sostiene en la extracción de recursos naturales, en el trabajo del ser humano y en la transformación de las materias primas. ¿O no? Porque hay países que solamente son proveedores de materias primas. Casualmente son los más atrasados, aunque sean los más ricos en recursos naturales o en la conexión con la madre tierra. Bien, desde el mismo momento en que nació el mito del desarrollo, surgen las voces críticas dentro de la propia economía, pues se preguntan cosas como las siguientes. ¿Por qué no se tienen en cuenta las diferencias de las sociedades? ¿Por qué la riqueza es solo la económica? ¿Dónde quedan otros valores o factores humanos? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Y qué pasa con las mujeres que no producen dinero en casa, pero trabajan para sostener el hogar? Y así un montón de preguntas que, a pesar de habérsele puesto apellidos y metodologías de medición distinta al desarrollo, siguen sin respuesta. Porque ni el desarrollo humano, ni el desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, el desarrollo integral y un largo etcétera de intentos por camuflar el verdadero problema resuelven el cambio del paradigma o el gran modelo del desarrollo. Se trata de meternos en un sistema que omite lo esencial de la vida en el planeta. Pues sí, el desarrollo es un mito y no un hito. Desde mi humilde punto de vista, con un enfoque muy personal y después de haber caminado por muchos estudios sobre el desarrollo, he concluido que el más importante, el único viable y posible para todos y que constituye la salida a este laberinto en el que estamos metidos como humanidad, es el desarrollo personal. Sí, lo que tú, lo que yo, lo que cada uno de nosotros puede hacer para desarrollar todo nuestro potencial en todos los sentidos de lo que somos como seres humanos. Ese es el verdadero hito del desarrollo que nos permitirá llegar al buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te interesa el ámbito de la salud? Entonces, en la licenciatura en enfermería podrás aprender desde los conocimientos básicos como primeros auxilios hasta habilidades quirúrgicas. Ahora ya lo sabes, inscríbete. Ya estamos de regreso en Conexiones y hoy estamos platicando con la doctora Eva Garrido
y la doctora también Amalia Ramírez, acerca del libro Destinos, etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo, una presentación que se realizó como parte del coloquio Educación, Patrimonio e Interculturalidad, organizado por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Pero antes de conocer algunos datos relevantes acerca del texto y del proceso que siguieron las autoras para elaborarlo, vamos a conocer datos de su semblanza. Es docente en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Desde 2007 ayuda a formar estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Además, participa activamente en diversos planes de estudio, entre ellos la fundación de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural de la institución educativa. Cuenta también con la licenciatura en Arqueología por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es maestra en estudios étnicos por el Colegio de Michoacán y doctora en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Docente investigadora, titular a Programa de Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Cuenta con el premio INAH García Cuba 2021 en categoría de obra científica al libro Donde el Diablo mete la cola. Antropología del Arte y Estética Indígena, publicado por la UNAM. Bien, pues ya estamos de regreso y como decíamos, nos toca ahora escuchar algunos pormenores de la elaboración del libro Destinos, etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo. El quedar bien o no quedar mal, por lo menos ante las personas que han colaborado con nosotras en este esfuerzo tan grande. Y cuando digo estas personas que han colaborado con nosotras, es una lista enorme, sí, tanto de estudiantes, egresados, colegas, pero también justamente de las personas de quienes hablamos en este momento, ¿no? Entonces, eso es lo que soy un poquito nerviosa también y espero me disculpen. Me gustaría hacer la presentación de quien va a hacer el comentario, ¿no?, del libro, que es alguien a quien, pues bueno, también conocemos, que es la maestra Maritzel Andrade Gaona. Entrecruza los temas de género y producción artesanal, así como, o sea, dedicada a un poco como a desmitificar algunas producciones indígenas, producciones textiles, porque justamente ella, perdón porque me extiendo, pero es que su tesis es verdaderamente extraordinaria. Ella, no sé si han visto, quienes han visitado aquí en Pátzcuaro, estos bordados de una localidad que se llama Santa Cruz, ¿no?, y que remiten a muchas escenas de la vida indígena, campesinas. Han visto esos bordados que ya en cojines, en blusas, etcétera, pues son hechas por mujeres que no son indígenas, ¿sí? Y ese es el tema justamente que aborda y despliega y analiza la propia Maritzel, cómo hay una identidad en una prenda que no es la identidad de las creadoras y cómo eso tiene, como digo, se cruza, se atraviesa con muchas otras identidades de mujer, de productora, etc. Entonces recomiendo mucho la lectura de su tesis, que está en nuestro repositorio, es de libre acceso. Ella también es maestra en estudios y procesos creativos en arte y diseño. Sí, y ya se fue a estudiar su maestría, dijo aquí cerquita, y se fue hasta Ciudad Juárez, ¿sí?, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, porque encontró que ese era el espacio donde podría aprender, ¿no?, donde podría tal vez empezar a responder las preguntas que se estaba haciendo, estudios y procesos creativos en arte y diseño. Y allí también desarrolló una tesis muy interesante sobre la relación entre estos virtuales amigos enemigos, que son los diseñadores y los artesanos, ¿sí? Esa relación siempre tensa, siempre digamos malentendida o bien entendida, siempre con ciertas intenciones. Él hizo un trabajo también extraordinario. Y ahora es estudiante del doctorado en Ciencias para la Sostenibilidad y la Interculturalidad de nuestra casa de estudios. Ha regresado a estudiar a la UNI, pero ahora en el programa de doctorado, y continúa con esa temática, con esa beta, ¿no?, de reconocer las propias metodologías que se pueden cruzar, que se pueden atravesar entre el diseño como disciplina, ¿sí?,
y el fenómeno de lo artesanal, sus múltiples actores, sus múltiples conflictos, y me parece la mar de pertinente para nuestros contextos, ¿sí? Donde ha habido una cantidad de, de acciones de este activismo principalmente, sí, y de muchas otras relaciones que no son equitativas. Todo esto para hablar de, y además es nuestra colega, que es docente en el programa, ¿no? Regresa como docente al programa de arte y patrimonio cultural y también en otros programas académicos de la propia universidad, como en el de comunicación. Hija de dos artesanos extraordinarios, extinto Martín Andrade, a quien conocí y quise, y su mamá Marisol. Entonces, ahora sí voy a dejar que Mar, con su excelente pluma, porque lo van a atestiguar, nos haga el honor de hacer el comentario de este libro, Destinos, etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Capoeira con Tanis Huerta. Dentro de la capoeira sí existen diferentes rangos o graduaciones como nosotros lo conocemos. Todo depende de la escuela, el estilo y el maestro, que él decide al final cómo graduar a sus alumnos. En el caso del Centro Esportivo de Capoeira Angola, que es la escuela de maestro Yo Pequeño, él tiene una forma que también fue heredada de su maestro, que fue maestro Pastiña. El primer nombramiento, que no es una graduación, es el de alumno responsable. Y un alumno responsable o alumna responsable debe de saber los movimientos básicos de Capoeira Angola, debe de saber tocar los birimbaos, los diferentes toques de los birimbaos, debe de saber tocar todos los instrumentos de capoeira, debe de saber cantar ladainha, cogidos, lamentos, y también él tiene la responsabilidad de dar la clase cuando su maestro o su profesor no llegó. Él tiene que dar la clase y asegurar con todos los alumnos el entrenamiento. Ese es como el primer nombramiento. Después viene la primera graduación, que es la de Trinel, y Trinel pues ya tienes aquí ya más preparación, ya pasaste como alumno responsable, pero también para que tú pases a ser Trinel, tú también debes de tener ya alumnos responsables, que eso es lo que te va a hacer subir de nivel. Cuando hay una graduación, normalmente los maestros preguntan quién es tu alumno responsable y también ellos ven con qué preparación tiene el alumno responsable y entonces te pueden nombrar a ti como Trinel. Después de Trinel pasas a ser profesor y también para pasar a ser profesor, las personas que antes fueron alumnos responsables, ellos pasan a ser trineles. Entonces tú ya como profesor tienes trineles, tienes alumno responsable y ya después pasas a ser contramaestre, que en algunas academias lo conocen como profesor maestrando, que es una graduación ya previa a llegar a ser maestre. Entonces puede ser contramaestre, puede ser profesor maestrado, y también cuando llegas ya a tener ese grado, pues debajo de ti vienen empujando pues lo que son los profesores, los trineles y los alumnos responsables. Y también ya cuando llegas a ser pues ya maestre, es como la última graduación. Y cuando ya llegas a ser maestre, pues ya tienes dentro de ti, dentro de tu grupo, dentro de tus células, pues tienes ya contramaestres, tienes profesores, tienes trinels y tienes alumnos responsables. No puedes llegar tú solo a tener una graduación si tú no formaste a otra persona. Digo, ese es en el caso de la escuela de Yo Pequeño de Pastiña, ¿no? Que esa es la forma de graduar. Yo no puedo llegar a ser trinel ni tener una graduación si antes yo no formé una persona, ¿no? Entonces, pues yo para llegar a tener todas esas graduaciones siempre debo de tener también gente que está en camino de formación junto conmigo, y cuando yo tengo mi graduación, pues probablemente también los alumnos que han estado conmigo acompañándome en todo el camino van a tener también esa graduación, ¿no? Esa es la forma de maestro Yo Pequeño, y también es una forma más como de construir comunidad. También es importante decir que siempre en las graduaciones siempre tienen que estar presentes maestras
que ya antiguos, que ellos dieron prácticamente su vida en la práctica y en la difusión de la capoeira. Entonces muchas veces también de ellos depende la decisión que te gradúen o no. Digo, en el caso de nuestra escuela, así es. Y bueno, como nuestra escuela tiene sedes en otros países y en Brasil, normalmente el maestro durante un año, él viaja a los diferentes países y hace nombramientos, pero las graduaciones tienen que ir a hacerse a Brasil en presencia de los antiguos maestres, que ellos son los que van a avalar y a decidir si te gradúan o no. Entonces también así, cuando ya tienes una graduación, pues tienes ya el respaldo también, no solamente de tu maestre, sino también de los antiguos maestres, que ellos pues prácticamente dieron su vida en la difusión, en la construcción de la capoeira Angola. Capoeira. Con Tanis Huerta. A través de la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, la UIEM busca formar maestros capaces de gestionar el conocimiento científico y tradicional para proponer estrategias sustentables con el fin de disminuir las problemáticas locales en los ecosistemas. Inscríbete en la UIEM. ¡Te esperamos! Muchas gracias por seguir en Conexiones. Nos da mucho gusto poder continuar a la escucha de este programa dedicado a la presentación del libro Destinos, etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo, a cargo de Eva Garrido Izaguirre y Amalia Ramírez Garayzar. Pues como escuchábamos algunas de las experiencias sobre cómo se diseñó, sobre cómo se pensó, sobre cómo se implementó la estrategia de recuperación y de recopilación de estos oficios tradicionales purépechas considerados en riesgo, vamos a continuar escuchando precisamente algunas inquietudes más que nos narran las peripecias de la construcción de este libro y las formas en las que los diferentes colaboradores pudieron también participar de manera importante en esta obra. Dicha obra se compone de 9 capítulos que corresponden a 9 investigaciones diferentes, cada una con un compromiso evidente por parte de sus autores. Hay que reconocer la capacidad de quienes en este texto escriben con sensibilidad, método y neutralidad, de forma clara y agradable. Leer cada uno de los capítulos genera un efecto cautivador que nos lleva de una descripción detallada del espacio de trabajo y de la comunidad a la historia de vida de las y los artesanos que abrieron puertas físicas y temporales para adentrarnos al taller y a los momentos cruciales de sus vidas, donde adquirieron el oficio, o mejor dicho, a los momentos en que aceptaron su destino. Además del valor descriptivo que aquí se alberga, su apartado inicial nos acerca al contexto artesanal actual, abordándolo desde aspectos conceptuales, políticos, económicos, sociales y culturales, obligándonos a reflexionar respecto a la forma en que vemos y sobre los elementos a los que usualmente recurrimos para reconocer y valorar los saberes, a los objetos y a quienes crean. Considero esto un aporte importante para quien busca un panorama crítico del tema. Menciona sobre el oficio que este no solo se aprende, se incorpora, entra al cuerpo, se vuelve parte del cuerpo. El uso de este tiene un papel importante en el proceso creador. El cuerpo se adapta a los requerimientos de las diferentes etapas y de los materiales en el proceso. Encuentra en las herramientas extensiones funcionales que potencian las capacidades operativas de los movimientos para dar como resultado obras de uso cotidiano y ritual que sostienen las tradiciones, como las fajas de doña Antonia Avilés de Nahuatl y de la señora Juanita Albelo de Pichátara. A través de habilidades y saberes se crean objetos para durar toda la vida, como los trojes del señor Eulolio Equigua de Santiago Sicucho o los molcajetes del artesano José Amor. En ambos, la fuerza del cuerpo es fundamental para transformar la materia prima, que se combina con la delicadeza y precisión exacta para atender detalles
que evidencian la bondad de la naturaleza. Otras habilidades se hacen presentes en expresiones efímeras, como las velas que realiza la familia Villanueva Hurtado en Tingambato. Sumado a ello, una serie de aspectos, como las posibilidades de que los interesados puedan acceder a las condiciones de un taller, por ejemplo, y de las herramientas que éste necesita. Por otro lado, el origen de la condición de algunos oficios artesanales se encuentra en relación estrecha que existe entre el binomio hombre y naturaleza. En primera instancia, quien ha otorgado de sí para la existencia humana. La capacidad del ser humano en manejar la tierra, la piedra, minerales, madera, a los animales y a la inmensa variedad de plantas es lo que ha dado razón a estos oficios, relación que a través del tiempo ha tenido sin fin de cambios, ya que no podemos dejar de lado que la adquisición de la materia prima se obstaculiza tanto por la falta de esta como por la transformación del modelo de explotación de los recursos naturales, como ha sido en el caso de los bosques en nuestro estado. Aspecto que ha colocado en una situación de riesgo no solo a los artesanos lapidarios de Nahuatl, también otros oficios como el trabajo de valleteros de Sevilla, de los trojeros de Santiago Cifuicho y mascareros de San Francisco Acachuel, ya que la sobreexplotación de recursos maderables deriva de una inoperancia de las instancias de protección del medio ambiente y ha generado problemas para que actividades como estas, oficios del cerro, se vean imposibilitadas y desplazadas. Es necesario sumar a este panorama los cambios propios de la forma de vida en comunidad. Las mujeres purépechas no están ajenas a las modas y ya ha sido expuesto que incluso en el interior de las comunidades se gestan estilos, tendencias y modas muy propias de los intereses y gustos de las jóvenes, que inevitablemente han afectado la forma de vestir, portar y valorar la indumentaria purépecha. Sin embargo, en algunos casos, esto ha favorecido el uso de prendas, revitalizándolas a través del orgullo y la dignidad que representa su uso para las nuevas generaciones, o porque ha reivindicado su función a través de otras prácticas culturales, como las fajas de la señora Albelo de Pichátara o de la señora Antonia de Nahuatl, que son usadas en las danzas, que año con año son el ánimo de los jóvenes, porque además siguen siendo el sostén no solo de las prendas que lucen las mujeres en la sierra y en toda la cañada, porque a través de ellas las madres, abuelas y suegras otorgan un patrimonio a las más jóvenes. No hablamos solo del saber, su valor como parte de la cultura de una comunidad o como obligación para continuar un legado, más bien, y como metafóricamente Juana Albelo recita, dinero es que te di, hermano, señalando otra forma de valorar el saber hacer que puede ser usado cuando sea requerido, donde la dedicación, astucia y trabajo de la portadora del saber le dará la razón y otros beneficios. En este trabajo podemos reconocer la estrecha relación que existe en la continuidad del oficio con el beneficio económico que éste genera. Pero también es indiscutible que cada uno de los artesanos y artesanas que en estos textos nos comparten su vida y las decisiones que nos llevaron a ejercer el oficio de hacer joyería en plata, molcajetes, máscaras, fajas, velas escamadas, trojes, bateas o cordones para el cabello, resumen hacerlo y transmitirlo por gusto, porque se reconocen también como quienes deben hacerlo. Continúan con el compromiso iniciado de quienes les enseñó y asumen a su vez un compromiso propio con su comunidad y con su lugar dentro de ella. El comentario a este arduo trabajo no puede concluir sin antes mencionar la importancia de estos oficios como lo que son actos colectivos que se realizan por el bien y fortalecimiento de la familia, donde la participación de cada uno de los integrantes es importante, estén o no directamente vinculados al hacer. Es colectivo porque reúne en la fiesta y en la danza a través de la máscara y el atuendo, porque en el proceso se involucran personas que, aunque no son artesanas, se suman como acompañantes para ir al cerro a buscar la materia prima. Se suman para celebrar el culmino de una troje que será habitada por una nueva familia. Cada una de las historias, vidas y procesos que se narran en este libro se entretejen,
como los cordones tejidos para adornar el cabello que se trenzan entre mujeres, tejidos que esperan por alguien dispuesto a aceptarlos como destino, que llegue un elegido como don Gregorio y como cada una de las artesanas que aquí participan, compartiendo de su oficio a través de las letras de Marta Alicia Pablo, Andrea Selene Marcelo, Ivette Vanessa Morphy, Diana Villanueva, Adelina Martínez, Alejandro Espino, Leticia Naranjo, Emanuel Ayala, Francisco Javier Onchi, María Luisa Hernández, y de la extraordinaria visión y dedicación de las coordinadoras, la doctora Eva María Garrido y la doctora Amalia Ramírez Garaiza, a quienes agradecemos por compartir su destino a través de este bello libro. ¿Te gustaría aprender la lengua de tus abuelos? En la UIM podrás encontrar la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde se analizan procesos socioculturales y lingüísticos de pueblos originarios, con el fin de formar profesionales capaces de traducir e interpretar lenguas originarias. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La licenciatura en Arte y Diseño recibió a representantes de diversos pueblos originarios del Estado de México para llevar a cabo una mesa de diálogo. El encuentro tuvo como objetivo principal generar proyectos conjuntos que beneficien tanto a las comunidades indígenas como a los estudiantes de la carrera, fortaleciendo de esta forma el vínculo y la colaboración entre ambas partes. Se reconoce el esfuerzo de Francisco Guadalupe Mora Galindo por obtener el grado de licenciado en enfermería bajo la modalidad de tesis titulada Nivel de satisfacción de los alumnos de la licenciatura en enfermería en las prácticas clínicas de la Universidad Intercultural del Estado de México. Se reconoce el esfuerzo de Clemente Eduardo López por obtener el grado de licenciado en Desarrollo Sustentable, bajo la modalidad de productos de investigación titulado Impacto del manejo agroecológico en las propiedades del suelo, un estudio comparativo en parcelas del norte y del Estado de México. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Oye, tú, ¿te interesan los medios de comunicación? Si es así, la Universidad Intercultural del Estado de México te invita a formar parte de su licenciatura en Comunicación Intercultural, a través de la cual desarrollarás habilidades en fotografía, periodismo y edición. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Gracias por continuar en Conexiones y hoy estamos dialogando acerca del libro Destinos, Etnografía de Oficios Tradicionales Purépechas en Riesgo, producido por la doctora Eva Garrido Izaguirre y la doctora Amalia Ramírez Garayzar. Ahora vamos a escuchar algunas características particulares del libro, el contenido que desarrolla y algunas de las conclusiones que promete en relación a estos oficios. Agradecer, más bien para nombrar a esas personas que ya me hizo favor Maricel de adelantarse, es decir, hizo un listado de las autoras y autores que colaboramos, como vieron, somos un montón, ¿sí? Es decir, no es una obra de ninguna manera que solamente tenga que ver
con Eva y conmigo, sino nosotros fuimos como las factótumos, o sea, quienes llamamos a estudiantes egresadas o ya profesionales que hicieron sus trabajos de investigación a partir de la metodología que ya les hemos hablado, que Eva habló en la mañana y que ha mencionado la maestra Maritzel, ¿no? De esa metodología diseñada para reconocer estos oficios tradicionales en riesgo. ¿Sí? Entonces, esas autoras y autores hemos ido, digamos, trabajando juntos. Cada capítulo los trabajamos juntas y juntos. Entonces, si me permiten, voy a leer los agradecimientos, que siempre es muy importante, porque esas autoras y autores fueron suficientemente, digamos, tuvieron esa claridad de identificar no nada más los oficios, sino a las personas que los realizan y acercarse con la sensibilidad suficiente como para recoger de ellos por una parte como que sus biografías, sus historias de vida, pero también las narraciones que tienen que ver en cómo, las narraciones y la observación de cómo se hace un objeto. Quienes están, creo que aquí estamos personas que tenemos que ver con eso. El cómo se hace un objeto, describirlo con palabras es sumamente complejo. Sumamente complejo, ¿no? Desde bordar, si ustedes, yo pongo a veces el ejercicio de decir, cómo describan en palabras cómo se borda un punto de cruz, ¿no? Podemos poner desde, se mete la aguja o se baja la aguja y luego se pone cruzada, no se entiende absolutamente nada sin el gesto. Juanita Albelo Salvador, quien es tejedora de fajas de la cintura de Pichátaro. Les puedo decir, yo llevo muchos años trabajando en textil y yo no sabía que había una tejedora de fajas en telar de cintura en Pichátaro, que es donde está nuestra universidad, ¿no? Entonces fue así muy sorprendente para muchas de nosotras. Antonia Avilés Jiménez, otra tejedora de fajas en telar de cintura de Nahuatl, prácticamente un oficio extinto. José Amor Chávez Villarreal, Eloy Chávez Huerta, Victorina Chávez Huerta, ellos son de la familia Chávez de Nahuatl, de molcajeteros, lapidarios, que hacen metates y molcajetes. También un oficio de mucha, digamos que también está en riesgo por muchos motivos que seguramente Eva ahondará. Rigoberto Contreras Alonso, de Cherán, el orfebre que hace las arracadas que se venden en todas, como estas, ¿no? En las llamadas arracadas planas, en media luna, que son un signo inequívoco de la cultura purépecha y de la mujer purépecha, ¿no? Francisco Romero Morales, el batellero de Sevilla, un señor que hace bateas de madera con golpes de hacha, o sea, directamente de hacha, y es un oficio que también está muy, muy, muy en riesgo, ¿no? De los más. Teodora González Álvarez, su esposa, ¿no? También le agradecemos porque nos dio información también muy, muy interesante. Berta Hurtado Arriaga es la artesana que elabora las decoraciones de los cirios en cera, sí, de Pingambato, también un oficio sumamente importante para la fiesta. Gregorio Trinidad Marcos, quien es de Acachuén, en la Cañada de los 11 Pueblos. Pablo Márquez Bonaparte, y finalmente también de María de la Luz Madrigal, quien es ella es la tejedora de Carapan, de quien hablamos, que hace las Jorapatocha y Jorupatocha, que ya no va a hacer más, y que están ilustradas aquí en la portada del libro. Ella decidió que ya no va a hacer más estas maravillas, y que dice, las muchachas ya no usan trenzas, entonces yo ya para qué lo esto. Entonces son múltiples las razones por las que hay oficios en riesgo, y esa es una de las cosas que nos hemos dado cuenta. No nada más es un tema ambiental, puede haber muchos motivos para que haya oficios en riesgo. Entonces, mi agradecimiento a ellos, nuestro agradecimiento a las autoras y autores que ya ha mencionado mi querida Maritzel, y también a una gran cantidad de personas que facilitaron
que estuviéramos, que nos acercaron una botella de refresco, que nos guiaron para un taller, que nos llevaron al cerro, que en fin, ¿no? Que hicieron tanto porque este libro saliera a la luz. Y bueno, y finalmente a todo el pueblo purépecha en resistencia, que es el que ha permitido que siga habiendo. Decirles que es un libro, además, que se hizo con el propósito de que fuera un libro digno para quienes compartieron su tiempo, dejaron de trabajar para platicar con nosotros, sí, dejaron de trabajar para demostrarnos de una manera mucho más lenta que lo que la hacen habitualmente. Entonces, la calidad del libro se las voy a mostrar desde el tipo de papel seleccionado, el diseño de la portada, los interiores, las fotografías. Hay que decir que las fotografías no son exclusivamente etnográficas, sino que para esta publicación, muchas gracias, se consultaron y se incorporaron fotografías que vienen de acervos fotográficos históricos, de tal manera que, por ejemplo, en el texto sobre joyería de Cherán, tenemos la fotografía etnográfica que fue realizada por fotógrafos profesionales, porque normalmente de la antropología pues no somos buenos fotógrafos, y para el libro contamos con esa colaboración, y se combina con fotografías históricas del mismo taller. En este caso son fotografías del acervo, ¿sí?, de los padres del actual de don Rigoberto, del taller actual, y son fotografías del acervo de Barthelemy, del Colegio de Michoacán, donde podemos ver las mismas herramientas que se usaban en ese tiempo con las herramientas que se utilizan ahora. Pues les estoy mostrando esto para que vean la belleza también, esta fotografía, que es fascinante, la dignidad con la que se porta esa herramienta, que puede parecer una herramienta simple, pero que en las manos de don Francisco se convierte en el modo de transformar la madera en una batea. De tal forma que la edición del libro, que estuvo a cargo de una excelente diseñadora gráfica, Celeste Jaime, y de un despacho de diseño muy comprometido, que se seleccionó específicamente por los principios éticos que tiene el propio despacho. Eso también lo contemplamos a la hora de seleccionar quiénes iban a ser nuestros colaboradores. La fotógrafa y el fotógrafo que participan en la edición, Diana Maldonado y Iván Vázquez, con colaboraciones puntuales como de Shareni, nunca logro pronunciar bien su nombre, Shareni. En fin, en conjunto se logra un libro que es sumamente bello. Y hoy me hicieron una pregunta y la voy a retomar. ¿Por qué destinos? ¿Por qué el título de destinos? El título tiene un título y un subtítulo. El subtítulo es muy descriptivo: Etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo. El título no es nada descriptivo, pero no lo es porque nos habla de tres cuestiones. Una, la forma en la que coloquialmente y culturalmente en las comunidades los artesanos hablan de su propio trabajo, y cuando les preguntas ¿y por qué hace esto? Porque fue mi destino. Destino como algo que viene como una conclusión casi que genealógica, pero también ontológica. Hay cuerpos que están preparados para trabajar ese destino, y hay cuerpos que no están preparados, es decir, cuerpos de individuos que no están preparados, que no forma parte de ellos. Dos, la razón histórica. En los pindecuarios del siglo XVIII se localiza, los pindecuarios son estos listados donde cada segmento de la sociedad de una comunidad está obligado a entregar algo para la celebración de la fiesta,
y se dice, pues bueno, los ganaderos entregarán tantos kilos de carne, los agricultores tantos costales de maíz, los destinos entregarán, es decir, identificamos que históricamente a los oficios artesanales se les nombraban destinos. Y la última razón es metafórica, casi poética, para plantearnos la pregunta de qué será y cuál es el destino de los oficios que aquí honramos y que día con día, como dice Amalia, como también apuntó Maritzel, están en resistencia. Para todos ellos y a ustedes les invitamos a conocerlos. Vaya el link. Muchísimas gracias. Bienvenidos una vez más a Voces y Visiones, es un placer tenerlos de vuelta aquí. Fíjense que a finales de los años 70, justo cuando los primeros ordenadores personales se volvían asequibles para el consumidor promedio, los sistemas más antiguos se enfrentaron a la obsolescencia, y lo que es aún más emocionante, algunos de ellos se volvieron baratos y accesibles para todos. Esto abrió un nuevo mundo de posibilidades, especialmente para los músicos electrónicos que estaban ansiosos por experimentar con el sonido digital, y es así como surgió el chiptune. Estamos hablando de la música electrónica sintetizada creada a partir de los chips de sonido antiguos de computadoras y videojuegos retro. Este género, chiptune, a veces conocido como música de Nintendo, es mucho más que solo emuladores de NES. Es un viaje a través de la nostalgia de los videojuegos y la electrónica creativa, por lo que vamos a descubrir cómo es que estos sonidos vintage están transformando la música de hoy. El término proviene directamente de los chips de sonido que se usaban en las consolas y computadoras más antiguas. Estos chips eran esenciales en los generadores de sonido programables de la época. Pero aquí está lo interesante. En la actualidad, la palabra chiptune se ha expandido para abarcar una gama mucho más amplia de síntesis basada en chips, aunque su definición original se refería específicamente a un pequeño número de chips de 8 bits diseñados para generar sonidos en videojuegos. Así que en esencia, es una verdadera fusión de lo antiguo y lo nuevo, donde los sonidos de esos viejos chips se mezclan con la creatividad contemporánea para dar lugar a un género musical único y emocionante, una auténtica joya para los amantes de la música electrónica. A medida que el tiempo avanza, los músicos han demostrado ser verdaderos maestros en la superación de las limitaciones de los chips al crear esos icónicos blips y blops que caracterizan el sonido chiptune. Pero hay algo aún más profundo en este género que va más allá de la música. Chiptune lleva consigo un mensaje poderoso, es antisistema, anticonsumista y anticapitalista. ¿Cómo? Bueno, al utilizar hardware vintage, desafía la noción de que estos equipos se vuelvan obsoletos y reemplazables. Es una forma de decir, no necesitamos lo último y lo más nuevo para crear algo increíble. Chiptune se convierte así en un grito de independencia contra la cultura de consumo desenfrenado, una verdadera declaración de rebeldía a través de la música. Hablando de la evolución del chiptune, en el documental Europa en 8 bits del 2013 se captura perfectamente el auge de esta escena en el viejo continente y su impacto en una generación completa. Es asombroso ver cómo muchos de los músicos de chiptune de esta época solían conseguir los chips en tiendas de antigüedades o en algunos casos robándolos de chatarrerías. Esa dedicación creativa era algo excepcional. Hoy en día, el género se ha reinventado por completo. Permite que nuevos artistas compongan música en consolas de videojuegos o incluso en tiempo real durante sus actuaciones en vivo. Y todo esto sigue bajo la filosofía fundamental del chiptune, hazlo tú mismo, un verdadero movimiento de creatividad y autenticidad. Por el día de hoy, esto ha sido todo. La información de esta cápsula fue obtenida del sitio Cultura Colectiva. Los dejamos con Fallen Down, que es compuesta por Toby Fox. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esto fue Voces y Visiones. La UIM, a través de la licenciatura en Arte y Diseño, busca la revalorización y revitalización de las manifestaciones socioculturales de pueblos originarios, para difundir valores comunitarios mediante disciplinas como la pintura, escultura, joyería y diseño textil.
te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! De esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Agradecemos muchísimo el favor de su compañía y esperamos que el tema haya sido también relevante para todos ustedes. Muchos de los oficios relatados en el texto precisamente es posible que hayan tenido contacto con ellos porque muchas de las actividades, como ya decía, que se narran dentro del texto representan o son características plasmadas en diferentes artesanías del estado de Michoacán. Entonces, si en alguna ocasión han podido visitar este estado o han podido visitar algunos de los mercados artesanales, probablemente se han topado con algunas de las piezas de las que se habla en el libro. Y aquí digamos que hay una experiencia interesante en dos vías, Vero. Por un lado, la construcción de un material bibliográfico, es decir, la elaboración, el proceso de elaboración de un libro como tal, y por otro lado, el contenido, la experiencia de cada uno de los artesanos que en la cercanía con las doctoras pudieron compartir la experiencia de vida en la que se involucra la producción artesanal y que tiene que ver con toda una experiencia exitosa, pero también con ciertos desencuentros de esta cotidianidad a la que están expuestos los artesanos en nuestro país y que decantan en la continuidad de la producción de esas artesanías o en su extinción. Así es, Edwin, es correcto, y a mí me llama mucho la atención también a partir de este libro, Destinos, etnografía de oficios tradicionales purépechas en riesgo, cómo el quehacer de los artesanos se tiene que ver forzado a dar cuenta a un mercado también capitalista, globalizador, que pues genera dinámicas pues un tanto ajenas a la propia forma de relacionarse el artesano con su entorno y también con su propia familia, con su propia comunidad. Por eso es importante considerar el contenido de este libro porque nos orienta y nos abre a esas sensibilidades que el propio artesano tiene, a las exigencias que demanda también el espacio en donde habita y en este sentido las posibilidades de rearticular el trabajo artesanal con el trabajo cultural también y, por qué no decirlo, con una tradición que por generaciones ha sido guardada, ha sido también procurada desde el interior de las familias y que hoy pues nos da la oportunidad de conocer justamente este trabajo a partir del libro Destinos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión del día de hoy. Si tienen la oportunidad de tener contacto con alguna artesanía, valoren el trabajo implicado en ella y sobre todo valoren también la dimensión económica a partir de la cual podemos tener acceso a estas piezas que refieren a la memoria del pueblo del que vienen y de cada uno de nosotros como pertenecientes a este gran territorio. Agradecemos mucho al equipo de producción, Daniel Vallejo, Daniel González, Nadia Cruz, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Esto ha sido todo en la emisión de Conexiones. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Saberes.